mis amigos, mi nombre es Tony Martínez, sí, es una cara conocida, aquí es Mira y Vive, pero hoy estamos en otra faceta aquí en su programa Todos tenemos una historia. Me han pedido que comparta una de las historias, ¿verdad? Que quizás algunos de nuestros amigos necesitan escuchar cómo el Señor obra. Y yo quiero basar mi historia en lo que dice el libro de Jeremías, el capítulo 29, el verso 11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta historia se remonta a cuando yo recién llegué aquí al estado de Georgia, en el año 2019. Yo llego para trabajar con una empresa y como todos cuando uno llega, pues fui a buscar un apartamento, aunque la empresa me daba alojamiento por los primeros meses y un poquito más. Así que estuve y comencé a buscar apartamentos. En aquel momento ya teníamos todo para mudarnos a un apartamento cuando me llaman de que hay problemas en el apartamento y no me pueden dar el apartamento. Es en esa ocasión que comienza el Señor a armar una serie de pasos, un rompecabezas interesante. Cuando llego a la iglesia metropolitana, de las primeras personas con quien tengo contacto es con Daniel Figueroa y su esposa Ivette. Y estaba hablando del problema que tuve mientras estaba, ¿verdad?, con el apartamento. Y ellos me dicen, pero si mi hijo es realtor, ponte a la voz con él. Y eso hice, me puse a la voz con Jonathan y le expliqué, ¿verdad?, que ya estaba recién llegando, que todo ese proceso, y me dice, no tienes que rentar, puedes comprar una casa. Y yo dije, wow, comprar una casa, así, llegando, todavía sin haber pasado mucho tiempo en mi trabajo. Y comenzamos el proceso. Interesantemente, para que usted vea, yo llego al estado de Georgia en mayo del 2019. En julio, que es que ya tengo que estar buscando apartamento porque ya se completaba el alojamiento que me daba mi empresa, es que entonces sucede eso y hablo con Jonathan. En agosto él me dice, tengo ya la casa para ti. Y yo me sorprendo. La historia de esa casa surge, el principio del año, en enero del 2019, viene a la iglesia una visita a conocidos amigos de Daniel e Ivette, y le dice, mi casa se la voy a vender a alguien con un ministerio de música de tu iglesia. Y ellos le dicen, es que aquí nadie tiene la capacidad de comprar tu casa de los que están aquí. Y dice, el Señor me dijo que sí. Bueno, la persona que tiene una fe y una relación con el Señor, aunque no es de la iglesia adventista, se lo puedo asegurar que es una fe inquebrantable y sé que el Señor se comunica con ella. En agosto, yo voy a ver su casa y estoy haciendo una videollamada con Joyce y le muestro la casa y todos quedamos muy encantados. Así que comenzamos el proceso, pero en septiembre, de momento, todo se detiene. En septiembre me dicen, no, tienes un problemita que no van a poder comprar la casa, no se va a poder aprobar el préstamo. Y ya ustedes se pensarán cómo estaba. Me puse triste, comencé, ¿verdad?, a pensar muchas cosas. Y fue en ese momento que este versículo de Jeremías 29 llegó a mi vida, otra vez. Y decía, Señor, pero si tú tienes algo para mí, ¿verdad? Y no es para mal, y es para bien, porque esto pasa en este momento. Y volvimos a insistir y no se puede, no se puede. Pues yo me quedé, ¿verdad?, con un poco de desilusión y le dije a Jonathan, pues nada, vamos a ver qué otras casas, vamos a ver qué otros lugares vemos mientras tanto. Eso fue en septiembre, mientras estábamos en el proceso de ver alguna casa, pues ninguna me gustaba como me había gustado la primera. Entonces recuerdo que es en un noviembre, después de Acción de Gracias, el viernes después de Acción de Gracias, la señora me llama y la señora me dice, Tony, ¿a ti te gusta mi casa? Y era una pregunta obvia, claro, si quería comprar era porque me gustaba. Y en ese momento le dije, sí, claro que me gusta, pero hay circunstancias que no entiendo
y no se dio en el momento, pero no hay problema. Y ella me dice, te tengo que decir algo. Y yo le dije, dígame. Dios me dijo que no se la podía vender a nadie, sino que esa casa tenía que ser para ti. Y yo, créanme, amigos, que quedé de una sola pieza, estaba en el teléfono, no sabía qué decir en ese momento, solo me bajaron unas lágrimas. Y le dije, bueno, ¿y qué usted va a hacer? ¿Verdad? Porque una cosa es lo que el Señor le había dicho. Ella me está llamando para decirme eso, pero no me dice nada. Y me dice, lo que yo tenga que esperar, pues no hay problema. Yo lo voy a esperar porque la casa, Dios me dijo que era para ti. Recuerdo que cuando yo estuve visitando su casa, viendo la casa, ella me enseñó un espacio en el segundo, obviamente en el tercer nivel de la casa. En el segundo, si no incluimos el basement, que decía que ese era su cuarto de oración. Y yo pues recordé eso cuando ella me llamó y comencé a llorar de la alegría también. Y en ese momento llamó a Joyce para decirle, mira, me pasó esto. Y ya nosotros teníamos planificado que ya en enero del año 2020 Joyce regresaba, ya venía, se mudaba completamente hacia Georgia también, ¿verdad? Así que comenzamos y activamos todos los planes, fuimos haciendo los pasos que según nos fueron aconsejando, el realtor, todas estas cosas, fuimos haciendo los pasos. Y ustedes saben que es un proceso que a veces avanza muchos pasos, a veces se pone lento. Y entre de todas esas cosas empezaron a surgir unos milagros bien interesantes. Ya recibimos la llamada de que íbamos a firmar el 30 de marzo, pero obviamente el 30 de marzo del 2020 era exactamente cuando estaba comenzando la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Empezaron a cerrar negocios y cosas, porque no sabíamos lo que nos esperaba durante ese evento. Así que en lugar de marzo del 2020 se mueve al 3 de abril del 2020. Y recuerdo que unos días antes de ese 3 de abril recibo la llamada del banco y me dice, estamos listos para firmar, pero tenemos un problema. Imagínense, yo había esperado tanto, ya yo, aunque tenía la certeza de que Dios me había dicho que la casa era para nosotros, ¿verdad? Como quiera que sea, esa llamada volvió y le digo a mis amigos que yo comencé, eran las 8:15 de la mañana cuando recibí esa llamada, y comencé a temblar del nerviosismo. No sabía qué hacer. Ellos me dicen, usted tiene una transacción en febrero de unos $3,000 que no se puede identificar cómo llega ese dinero y eso está siendo sospechoso para el banco. Y yo no podía decirle nada. Lo único que recuerdo que la señora yo le dije, pero es que si usted no pueden, ¿cómo yo me voy a acordar si ustedes inclusive están viendo todas mis transacciones? Y me dice la persona, no, usted escriba en un papel cualquier cosa y ya con eso nosotros... Y yo le dije, no, porque si el Señor nos está guiando en este proceso, si Dios me está guiando en este proceso, yo no voy a mentir. Le dije, deme un tiempo y yo le digo entonces qué vamos a hacer. Y Joyce, que oyó la conversación, me dice, vamos a orar. Y fuimos a la sala del apartamento que estábamos, oramos. Y después de levantarnos de la oración, teníamos el desayuno listo porque se suponía que a la 1 de la tarde íbamos a firmar ya los documentos para adquirir la casa. Pero ahora todo estaba detenido porque no había una evidencia de eso, de ese dinero. Y recuerdo que nos levantamos y yo me senté, sentado así en el sofá del apartamento. Sentí que me dijeron, vete a tu auto, vete a tu carro. Y yo le digo, Señor, ¿para qué voy a ir a mi carro? Pero voy a ir al carro. Llegué al carro con la llave en la mano. ¿Lo abro? ¿No lo abro? Pues lo abrí. ¿A dónde voy a mirar? Y comencé mirando en la caja, en el baúl, ¿verdad? Como decimos, atrás. Y yo, aquí no hay nada. Y recuerdo que mientras caminaba hacia alrededor del carro, el Señor me dijo, abre el compartimiento del centro al frente, entre los asientos del frente, ese compartimiento del centro. Pues, yo lo abrí, vi un sobre, mis amigos, blanco, sin nada escrito, no tenía nada escrito.
por ningún lado. Yo cogí el sobre, seguí mirando lo que había más abajo y dije, bueno, saqué el sobre, cerré el compartimiento, cerré mi carro, caminé hacia el apartamento y cuando abro veo el comprobante de un cheque de $3,000, según lo que me estaban pidiendo, de un trabajo que yo había realizado en adición al trabajo regular que tenía como instructor de salud ocupacional, con la fecha exacta de febrero que el banco me estaba pidiendo de la transacción. Y yo, entonces, si a principio de la llamada comencé a temblar del nerviosismo, cuando abrí el sobre y descubrí, comencé a temblar, pero de la alegría y llorar. Así que rapidito me moví hasta el apartamento, le enseñé el documento a Joyce. Obviamente nos alegramos, lloramos, pude desayunar contento, ¿no? Y le tomo la foto, me envió el documento al banco. Sigo mi plan porque se suponía que ya a la 1 yo iba a firmar los documentos. Y como a los 40 minutos me dice, sí, don José, no hay ningún problema, podemos seguir con todos los planes. Bien, y entonces, yo dije, pues ya vamos a tener la casa, qué bien. Durante el transcurso de esa mañana, recibo otra llamada de que había un dinero que ya habíamos transferido el dinero, que había que transferir, pero ellos alegaban que todavía había ido un mal cálculo y estaba pendiente, calcularon mal y todavía estaba pendiente a pagar $1,000, cerca de $1,000. Y yo dije, ¿ahora qué vamos a hacer con eso? Pero ya el Señor me había mostrado que no debía preocuparme y literalmente, aunque sí me preocupé, aunque sí, ya con toda esa historia, le reclamé por qué no el Señor me había conseguido el dinero para ese tiempo. Recuerdo que estábamos pendientes allí y llegamos a la hora y Joyce me dice, ¿qué vamos a hacer? Le dije, confiar, no podemos hacer otra cosa que confiar. Y cuando llegamos, era ya como les dije, estaba comenzando el COVID, nos tenían en lugares separados, en distancia, ¿verdad? De los 6 pies, la pareja que estaba vendiendo su casa, de nosotros, el abogado, el riel, todos estábamos bien separados uno de los otros, sus mascarillas y todo. Y el abogado de la transacción me dice, don Tony, nosotros cometimos un error, y usted no nos debe dinero, nosotros le cobramos de más, así que aquí le estamos entregando $1,100 que le cobramos de más. ¡Wow! ¡Qué alegría de ver a que ellos me están devolviendo un dinero que me cobraron de más! Y así nosotros pudimos adquirir nuestra casa. Cuando yo salí de Puerto Rico, le dije al Señor que yo quería hacer 3 cosas principales. Eran 4, pero 3 eran las principales de las 4. La primera, que me diera la oportunidad, ¿verdad?, de acercarme más a Él. La segunda, que si yo venía para que me mostrara cuáles eran las razones por las que yo tenía que partir después de más de 50 años viviendo en Puerto Rico, estando en mi zona de confort, como decimos, ¿no? Cómo el Señor me mueve el piso para comenzar de nuevo, ya pues más de 50 años, comenzar de nuevo todo un proceso. Y lo otro que le pedí era que si yo venía a Estados Unidos fuera para hacer bendición, no solo para mí, sino para mi familia. Y la casa que adquirimos, pues realmente pudimos comprender primero cómo fue Dios guiando cada proceso. Les dije que en enero la señora le había dicho a Daniel, del 2019, ya en la casa estábamos en abril del 2020. Ella me dijo que el Señor le había dicho que se iba a poner un estudio de grabación en esa casa. Y yo le dije, oye, un estudio de grabación no, porque yo hago audio, pero no grabo. Pues mis amigos, desde este año 2024, todos los programas, toda la programación de devocionales que sale a través de Mira y Vive, la grabamos allí en un cuarto que preparamos para grabar las devocionales, tanto el de jóvenes, el de adultos, el de la mujer y el de menores, todos salen desde ese cuarto que ya Dios tenía preparado, ¿verdad? En ese gran plan que tenía para nosotros como familia. Hemos tenido la oportunidad de que nuestros padres pasen temporadas con nosotros. Hemos podido preparar una sección
para así que finalmente ya no pueden vivir solos, podamos también darle su espacio allí y que ellos puedan sentirse que aunque no están en su casa, pueden tener un lugar que se sientan que es de ellos, ¿verdad? Que se sientan cómodos. Interesante que después que nosotros, el día que compramos la casa, las personas nos pidieron quedarse un día más en la casa y nosotros pues le dijimos que sí, que no teníamos problemas. La casa era grande, que podíamos ellos estar en un lugar y nosotros quedarnos en el otro. Y ella nos cuenta que ellos, ¿verdad? Esa pareja, había construido esa casa para ellos retirarse. Y que dice que un día cuando se levantó de su cuarto de oración, el Señor le dijo, la casa la tienes que vender. Y ella decía, Señor, pero si te pedimos que esta fuera nuestra casa para retirarnos, Y dijo, no, tienes que venderla. Y lo interesante que ella le hizo al Señor, si es cierto que tú quieres que yo venda esta casa, que sobre la casa solamente se pose un arco iris. Y ella nos cuenta que ella le pidió ese reto, el reto al Señor. E interesantemente cuando el Señor le contestó su reto, y ella salió, y en lugar de ella mirar hacia el techo de la casa, ella le pidió a su vecino que mirara el techo de la casa a ver qué veía en el techo. Y el vecino le dice, sobre el techo de tu casa hay un arco iris. Y así nosotros pudimos comprender que desde antes de nosotros ni siquiera tener la idea de que íbamos a vivir, a residir aquí desde el 2019, en mi caso, Joyce desde enero del 2020, ya está aquí permanentemente en Georgia. Dios fue guiando nuestros pasos. Y esta historia te la quiero contar, yo no tuve que cruzar una frontera, yo no tuve, ¿verdad? No puedo decir que tuve una mala infancia, al contrario, pero sí puedo decirte que cuando Dios promete lo que promete en Jeremías, allí en el capítulo 29, el verso 11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor está preparando algo especial para ti. ¿Qué es? Yo no sé. Todavía he descubierto 2 propósitos por el que el Señor me trajo aquí. ¿Verdad? Me faltan todavía 2 más, yo le pedí 4 razones, las 4 cosas que yo le pedí al Señor. Ya sé 2, me faltan 2 solamente. Pero hay una promesa aquí que Jeremías termina diciendo, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que tu petición sea al Señor de todo corazón. Como tú la sientas, preséntasela al Señor todos los días y Él va a ir abriendo el camino, porque los planes que Él tiene para ti son planes de bien. Así que esperamos que el Señor te cuide, que el Señor te bendiga y sobre todas las cosas puedas confiar de que lo que Dios tiene para ti son planes de bien y que puedas lograr los sueños. Y el mayor sueño y la mayor meta que tenemos es estar juntos con Él en las mansiones celestiales. Que Dios te bendiga.